Bueno, pues... yo creo que ya está. Bueno, pues aquí estamos otra vez viendo otra pildorita de cómic. Esta vez he decidido hacerlo sobre el ritmo. ¿Y por qué el ritmo? Bueno, pues porque en el anterior vídeo, si no lo habéis visto, pues ya lo estáis viendo otra vez. Esto de hacerme autobombo. Me apetecía hacer un vídeo un poquito más largo del ritmo porque hay una serie de cosas que me parece que son muy importantes y que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un cómic. Cuando hablamos de ritmo, en el otros vídeos decía que dependía mucho, uno de los factores básicos y que influyen en el ritmo es la velocidad de lectura, ¿no?, de lo que estamos contando. Es decir, no es lo mismo si vamos a contar una persecución de coches que una conversación entre dos personajes que van a cortar una relación, ¿no? Por lo tanto, tendremos dos sentidos del ritmo distintos. Yo siempre digo que en las historias cortas manejar el ritmo no es una cosa excesivamente complicada, en tanto en cuanto no nos permite desarrollar mucho un sentido del ritmo, sino que el sentido del ritmo es una cosa que se complica a medida que la extensión de la obra que estemos haciendo sea más larga, porque precisamente es donde realmente se va a ver si hay un sentido del ritmo. En una historia corta no vas a necesitar tanto un ritmo porque no vas a tener pie a tener muchas escenas, ¿no? Sobre el tema del ritmo no hay nada escrito, hay muy poco. Yo te diría solamente que yo he encontrado a hablar del ritmo solamente a Scott McCloud y de forma muy superficial. No es una cosa que le preocupe mucho, habla del flujo de narrativo y todo esto, pero no es una cosa a la que le dedique mucho tiempo. Para mí, cuando hablamos de ritmo, creo que es una de las cosas más importantes del cómic. Creo que ha sido muy poco estudiado, tanto por académicos como por profesionales. O sea, digamos que es como lo más importante del cómic. Cuando tú lees un cómic es el ritmo lo que te está llevando, ¿no? Y es una de las pocas cosas que no se ha estudiado mucho dentro del mundo. Yo solamente he encontrado un artículo que me pareció muy interesante que hablaba del ritmo en el cómic, que os lo dejo enlazado por si le queréis echar un ojo, está en inglés. Pero aparte de esto no he encontrado absolutamente nada. O sea, ya os digo, el tema de información académica sobre esto es prácticamente inexistente. Bien, dicho lo cual, os voy a proceder a contar un poco cuáles son las cosas que para mí son muy importantes a la hora de narrar un cómic. Influye en los bocadillos, las viñetas y lo que yo llamo el flujo narrativo de 2 o más páginas, ¿vale? El bocadillo, ¿por qué afecta al sentido del ritmo? El bocadillo afecta porque, dependiendo de la cantidad de texto que tú manejes en ese bocadillo, el cómic se va a leer más rápido o más lento. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, cuando estamos leyendo un cómic shonen, ¿no?, un cómic manga de mucha acción, donde hay un volumen de acción muy grande y muy poco diálogo, ¿no? O leer, por ejemplo, El arte de volar, de Alta Riba, donde hay un gran volumen y una gran importancia de los diálogos dentro del cómic, y además visualmente el texto tiene muchísimo peso, ¿no? Luego, por otro lado, las viñetas. ¿Cómo influyen las viñetas en el sentido del ritmo? Hay distintos tipos de contemplar o de conceptualizar la página dependiendo del foco cultural en el que los lectores hayan crecido, ¿no? En Japón el número de viñetas por página es muy poco. O sea, una página de un manga suele tener como mucho 5 viñetas, o sea, tiene un ritmo de lectura muy rápido. Lo que interesa es una narración muy rápida, una narración de consumo, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el cómic franco-belga. El cómic franco-belga tiene una tradición es muy esteticista, es muy barroca. Le gusta meter muchas viñetas por página, y aparte de meter muchas viñetas por página, tiene un gran número de detalles. Y normalmente estamos hablando de que si en el manga hay unas 5 viñetas por página, en el cómic franco-belga pues igual hay unas, 8 o 10 viñetas por página.
Y en el cómic americano, digamos que hay una cosa intermedia, ¿no? Hay veces que se tira a muy pocas viñetas por página y cuando hay diálogos hay en general más. Cuanto mayor es el número de viñetas por página, va a ser más lento el ritmo de lectura. Y cuanto menor es el número de viñetas por página, más rápido va a ser el ritmo de lectura. Entonces, dependiendo de lo que estemos narrando, nosotros tenemos que pensar si queremos deleitarnos en un paisaje visual, por ejemplo, de poner viñetas muy grandes donde hay poca acción, o muchas viñetas y con un número de diálogos muy altos, porque lo que quiero es ralentizar el ritmo de lectura, ¿vale? Cuando hablamos de flujo narrativo es como el quid de la cuestión, lo más importante, lo que no puedes olvidar nunca cuando estés haciendo un cómic. El flujo narrativo de un cómic, o sea, igual que en el cine, por ejemplo, el flujo narrativo depende de los minutos que tú estás consumiendo en esa película y que has ido acumulando a lo largo del visionado, ¿no? y que dependen de cosas como los planos muy largos y silenciosos, como ocurre en el cine japonés, o un ritmo de escenas, de planos cortos y muy rápidos, por ejemplo, para narrar una pelea entre dos personajes o una persecución. En el caso del cómic, digamos que lo que influye en el flujo narrativo es la cantidad de viñetas por página, que es lo que hemos hablado antes, el tamaño de esas viñetas en la página, porque no es lo mismo tener una viñeta grande con mucho detalle que tener 9 viñetas con muy poco detalle, el paso del tiempo entre esas viñetas. Puede haber elipsis de años, de minutos, de segundos, es decir, tú puedes, en el cómic puedes alargar, que era lo que veíamos en el vídeo del otro día, en el cómic tú puedes alargar un segundo mucho tiempo, o puedes contar años en 2 viñetas, ¿no? Entonces, esto también influye en el ritmo narrativo. También influye el uso de los silencios, quiero decir, no es lo mismo narrar una historia con muchos diálogos, que también esto lo hemos hablado con el tema de los bocadillos, que narrarlo sin prácticamente diálogos. Luego hay otra cosa que es muy importante, que es el ritmo del lector versus el ritmo del autor, ¿vale? Es decir, lo que hablábamos también el otro día en la píldora es que cuando tú haces un cómic hay una parte del ritmo narrativo que estás haciendo tú que se escapa de tus manos y que depende del lector. El lector se puede adelantar a la historia, puede saltarse páginas, quiero decir, el lector es una persona activa en el libro. Entonces, si nosotros narramos con suficiente enganche, nosotros vamos a saber mantener al lector lo suficientemente interesado en nuestra historia a través del flujo narrativo para que siga la historia en el ritmo que nosotros hemos decidido. Pero si alguna cosa falla es como más complicado. Yo siempre digo que cuando estamos hablando del ritmo narrativo, una de las cosas más importantes para mantener enganchado al lector, la última viñeta de la página impar siempre tiene que ser un punto de enganche, un punto de anclaje, un punto de continuidad que haga al lector pasar de página. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, contando la historia de 2 personajes que están a punto de matarse y de repente uno de ellos cae a un precipicio, yo no voy a poner la última viñeta de ese conflicto en una página par, la voy a poner en una página impar, porque lo que yo quiero es que siga pasando las páginas. Y con esto yo creo que más o menos os puede quedar claro. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a mis Patreons, que me hacen la vida más fácil. Y si queréis podéis suscribiros desde 3 euros, que no es nada, no me estás ni invitando, bueno, un café, una caña, más o menos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y gracias. Otra píldora de cómic, otra píldora. Qué sueño, maricón. Bueno.